Muy bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este desarrollo de la lección para el día de hoy. Nos encontramos en este día importante, el Día del Señor, y quisiéramos que todos los que nos acompañan a través de las redes sociales también puedan tener este estudio y puedan desarrollarlo en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este estudio ahí donde están. Quisiéramos que nos acompañen. Vamos a orar y para poder nosotros abrir las Sagradas Escrituras. Ahí donde estás, acompáñanos. Quisiéramos comunicarnos con el Creador. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias porque permite, Señor, que sus hijos puedan ver la luz del día. Y en esta mañana, Señor, queremos agradecerle por el amor infinito que tiene y por su palabra que nos da cada momento. Acompáñenos, le pedimos estos favores, abra nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, durante la semana hemos tenido un estudio muy interesante a lo que el Señor nos ha dado como referencia a lo que se trata, y tenemos como título para la semana las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, conocidos como la Santa Biblia, pero como referencia, las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios es la que debe tallar en nuestras vidas. Y quisiéramos comenzar con el texto de memoria que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada por Dios, sin duda. No es escrita por los hombres. Entendemos que los hombres han dado a conocer su elocuencia, han dado a conocer de repente su sabiduría humana, pero nosotros entendemos que las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por Dios. Si bien es cierto, han sido escritas por hombres falibles, hombres pecadores, pero eso no significa que la palabra no sea la inspiración divina, sea sagrado para nosotros. Por eso que queremos desde acá poder indicarles que las Sagradas Escrituras toman vida sin duda cuando salen de la boca de Dios. Las Sagradas Escrituras en sí podríamos decir que no hay un valor porque simplemente es algo escrito, pero toman valor cuando salen de la boca de Dios, cuando se hace audible a nuestro oído. Entonces, quisiéramos que eso se entienda, que la palabra de Dios es lo que sale de su boca. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 39, solo un verdadero estudiante, el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla, escuchen bien, tiembla ante la palabra. Es interesante porque nos muestra la Escritura, pero también nos muestra la palabra que sale de la boca de Dios, porque para Él es una viviente realidad. Cuando sale de la boca de Dios y se hace audible sin duda en nuestro oído, ya podemos llamarle palabra viviente. Esa palabra espiritual que infunde como aliento en el hombre para hacerle vivir, para darle vida o para hacer las cosas. Solo dice, es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Interesante, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos las Sagradas Escrituras. En esta época, muchos de nosotros tenemos un libro que está escrito por hombres, pero lo más interesante de esta historia humana a la cual nosotros somos testigos, es que las Sagradas Escrituras pueden hacerse audible en el hombre
y se puede aceptar como la palabra que sale de su boca, la palabra que sale de la boca de Dios, de acuerdo a Mateo 4:4. Queremos desarrollar esta lección en esta mañana. Tenemos la primera pregunta. ¿Por qué debemos obedecer todo lo que Dios ha revelado y no solo lo que seleccionamos? Porque nosotros podríamos tener una referencia a una parte de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el Nuevo Testamento, que en muchos lugares se lo escribe, pero solamente el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento se lo deja. Entonces, ¿cuál es la situación en esto, verdad? ¿Por qué debemos obedecer todo? El Señor nos ha indicado que toda la Escritura es inspirada. No nos ha dicho que solamente una parte de la Escritura. Entonces vamos a buscar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 16. ¿Sí? Si tienes ahí tu Biblia, acompáñanos en esta mañana. Vamos a poder leer la palabra en el capítulo 3. Vamos a leer del 15 al 16, al 17. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten la expresión que hace Pablo y le dice que desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, la que te pueden hacer sabio. ¿Sí? Si bien es cierto, Timoteo tenía las Sagradas Escrituras, pero lo que le podía infundir aliento para su vida era la palabra espiritual. Y entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ha sido dada las Sagradas Escrituras para que el hombre sea perfecto, queridos hermanos. Solo las Sagradas Escrituras pueden hacernos perfectos, nos pueden llevar a esa perfección. Pero nosotros nos preguntamos, si tenemos este libro, ¿seremos perfectos? No. Cuando digo que las Sagradas Escrituras nos pueden llevar a ser perfectos, es porque las Sagradas Escrituras nos llevan a escuchar la voz de Dios en la palabra espiritual, en la palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Es la palabra viviente la que en algún momento tendremos que tener en cuenta, a la cual deberíamos nosotros comprender muy bien el significado de la palabra viviente. Podríamos decir que la palabra viviente es nuestro Señor Jesucristo, literalmente. ¿De acuerdo? En su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Entonces, dice el testimonio en Señales de los Tiempos, 18 de septiembre de 1893, nuestra única seguridad está en recibir la Biblia entera o la palabra entera, no tomando solamente porciones aisladas, sino creyendo la verdad completa. Nuestros pies están sobre arena movediza si despreciamos una sola palabra escrita. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros pies están en la arena movediza. Es un problema cuando nosotros nos encontramos en la arena movediza. ¿Qué significa la arena movediza? Es que al hundirte tú no podrás salir, porque empezarás a hundirte y a hundirte al punto que desfallecerás porque no habrá vida. La arena movediza es un pantano, es un lugar donde no puedes ya tú tener la solución de vida. Entonces todos aquellos que de repente ponen sus pies en ese profundo pensamiento de que la palabra solamente es una porción, de repente creemos en una porción, como hoy en día se cree en algunas religiones, y que se toma una sola porción y lo demás se desecha, como por ejemplo en el mundo protestante, se está desechando el cuarto mandamiento. Y al desecharse el cuarto mandamiento, se está desechando prácticamente una porción de la palabra del Señor. Y estos hombres, estas mujeres, niños podríamos decir, están en un terreno peligroso, arena movediza, donde se van a hundir al punto que no van a poder vivir, van a perecer. Entonces, hay una pregunta. ¿Por qué debemos obedecer todo lo que Dios ha revelado y no solo lo que seleccionamos? ¿Por qué debemos obedecer? Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Por eso debemos obedecerlo, pero también podemos agregar porque es la palabra viviente. Porque es la palabra de Dios, la palabra viviente.
Las Sagradas Escrituras es el título de la semana, lo estamos desarrollando. Sabemos que nos vamos a encontrar ya en algún momento, en algunos minutos, nos vamos a encontrar en los grupos en la cual estaremos compartiendo y desarrollando este mensaje. Tenemos también, muy interesante, otra pregunta. ¿Cuál es el tema más importante en toda la Santa Biblia? Primera de Corintios, el capítulo 2, 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el verso 1 y 2. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, o sea, se está refiriendo a su propia sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol es sincero y dice, yo no fui con palabra o sabiduría humana, fui únicamente con el deseo de predicar a vosotros a alguien, que es Jesucristo, y a este crucificado. Es interesante, lo mejor que puede resaltar en un hombre cuando quiera dar el mensaje es predicar únicamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, queridos hermanos, el testimonio dice, Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 24, el Mesías crucificado es el punto central de todo el cristianismo. ¿Por qué el Mesías crucificado? Porque ahí radica el poder de la vida, ahí radica el perdón, ahí radica toda una regla de fe en todos nosotros. ¿Sí? Las lecciones más esenciales dice que se han de aprender los maestros y los estudiantes no son los que apuntan al mundo. Noten, no es lo que nosotros debemos aprender hoy en día, lo que apunta al mundo para hacernos sabios o para hacernos mejores que los otros, sino las que apartan del mundo a la cruz del Calvario. Allá en la cruz del Calvario, el día que murió nuestro Señor Jesucristo, pagó la deuda de nuestros pecados y nosotros estamos completamente ya con esa garantía de poder servirle y poder ser salvos únicamente a través de la fe. A través de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, agradecer a Dios porque permite que estemos estudiando y el espíritu de profecía corrobora de la siguiente manera: el Mesías crucificado es el punto central de todo el cristianismo. Tenemos también la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es el tema más importante en toda la Santa o las Sagradas Escrituras? A Cristo crucificado o Cristo crucificado. Es el tema principal. A Cristo crucificado. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? Entonces, sabemos que el tema principal que debemos predicar todos es nuestro Señor Jesucristo o Cristo crucificado, porque allí hay ciencia, allí hay sabiduría. Solamente hay que escudriñar. Por eso dice el apóstol, escudriñar las Escrituras. Tenemos una pregunta más. ¿Por qué la profecía nunca es árida, sino que anima al alma? Muy interesante. ¿Por qué la profecía nunca es árida? Podríamos nosotros pensar de que es difícil de poder entender, pero más que podríamos tener ese pensamiento, nos damos cuenta que el Señor no ha dejado nada oculto de que no podamos comprender. El Señor ha dejado ya desarrollado un tema excelente para nosotros, un tema que nos llevará a conocer todo lo concerniente a su palabra. Isaías 55, capítulo 55, verso 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, dice, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice mi palabra, que sale de mi boca. Interesante lo que dice el testimonio. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y si sale de la boca de Dios, esta palabra bendita, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. ¿No?
¿Qué es lo que hará? Como desciende los cielos de la lluvia y la nieve, y dice, y vuelve allá. La palabra de Dios nunca ha dejado a alumnos, a maestros vacíos. Ha dejado toda una relevancia de todo lo que existe en esta tierra. Y lo principal para poder comprender es a su autor, que es Dios, su Hijo Jesucristo, el quien murió por nuestros pecados. Dice el testimonio, la maravillosa gracia 199. En su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Imagínense, en su palabra. Si tú has pecado y te sientes impotente de lo que has hecho, el Señor ha dejado en su palabra el camino. Ha dejado el conocimiento necesario para la salvación. El problema somos nosotros, no estamos buscando ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos hemos encerrado en nuestro propio conocimiento y no hemos leído. Posiblemente criticamos la palabra, pero no la estudiamos y no sabemos qué es lo que contiene. No podemos dar una experiencia, de repente, un testimonio de una experiencia absurda cuando no hemos estudiado la palabra del Señor. Dice el testimonio, las sagradas o las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta. Claro, autoridad absoluta, porque no hay otra la cual nosotros podemos obedecer. Y como revelación infalible de su voluntad. Esto no falla. Constituye la regla del carácter. Miren, nos revela doctrinas y son piedra de toque de la experiencia religiosa. La piedra de toque. Un material a la cual se pasa el metal y es probado si el metal es bueno o el metal es malo. La piedra de toque también es conocida en esta ocasión como las Sagradas Escrituras, que define tu carácter, que acá se prueba el carácter. Yo puedo decir que soy bueno, pero a través de las Sagradas Escrituras pruebo mi carácter y me doy cuenta que no soy bueno, soy malo. Por eso es considerada también como piedra de toque. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué la profecía nunca es árida, sino que anima el alma? ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento necesario para la salvación. Porque tiene el conocimiento necesario para la salvación. Es lo importante. Hermanos y amigos, estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Tú que estás escuchando en esta mañana, quisiéramos que tú también la estudies, compartas con tus seres queridos, con tus amigos. Estamos viviendo en los últimos tiempos donde necesitamos de estudiar de este libro. No podemos desperdiciar el tiempo en las vanidades de este mundo, buscando la vanagloria para nuestro yo. Necesitamos comprender que las Sagradas Escrituras es el alimento necesario para el hombre para que pueda vivir eternamente. Si dejamos de estudiarla, si somos cristianos, un día pereceremos. Y si no conocemos, necesitamos conocer para que podamos tener una regla, cómo poder nosotros dirigirnos, cómo poder nosotros vivir. Nos servirá en todo momento. Entonces, queridos hermanos, vamos a una pregunta más. Describe el método divino de estudio y la actitud que debemos tener. El libro de Isaías 28, 9 y 10. Dice algo muy interesante el libro de Isaías, el capítulo 28, y vamos a leer el verso 9 y el verso 10. ¿Sí? Escuchen lo que dice. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Eso es una pregunta. ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? No específicamente, porque no podemos a un bebé enseñarle las Sagradas Escrituras. No se le puede enseñar doctrina a un bebé. Entonces, escuchen lo que dice. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En otras palabras, ¿cómo se estudia las Sagradas Escrituras? Nos da el método para estudiar.
Si alguien viene y te dice que solamente hay hombres capacitados y preparados quien pueden entender y ellos van a interpretar las Sagradas Escrituras, se equivocan. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que podemos entenderla, pero únicamente si seguimos esta línea, porque mandamiento tras mandamiento. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, reglón tras reglón. Un poquito allá, un poquito acá. Así se estudia las Sagradas Escrituras. Entonces, dice, queridos hermanos, el testimonio para corroborar en la educación cristiana, página 85, la Biblia es su propio intérprete. Viene un pueblo que se hace llamar la Iglesia de Dios universal, Iglesia Católica Romana, a la cual nosotros no tenemos nada contra sus miembros, pero sí contra el sistema, porque es un sistema babilónico, un sistema pagano, a la cual quiere hacerte creer que el sacerdocio terrenal dado por ellos es el único que puede interpretar las Sagradas Escrituras. Los hombres no. Han hecho ignorantes a la gente a la cual la persona cree que solamente ellos pueden tener el derecho de poder leer la Biblia o las Sagradas Escrituras. Pero no es así. La Biblia es su propio intérprete. Si tú quieres saber, la Biblia misma te puede dar a conocer lo que quieres saber. Un pasaje demostrará ser una llave que abrirá a otros pasajes. Es verdad. Si tú buscas el libro de Apocalipsis capítulo 13, habla de una bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si tú quieres saber qué son las 7 cabezas, los cuernos, buscas el capítulo 17, el verso 9, y vas a encontrar que esas cabezas, que representa allí la profecía de Apocalipsis, de esa bestia que sale del mar, son 7 montes. Te da su significado. Yo no necesito interpretar la Biblia porque ya la Biblia está interpretada. Entonces dice un pasaje demostrará ser una llave que abrirá otros pasajes y de esta manera la luz será derramada sobre el significado oculto de la palabra. Comparando diferentes textos que tratan el mismo asunto, observando las referencias a cada lado, se hará evidente el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso nosotros necesitamos interpretar las Sagradas Escrituras? No, necesitamos el Maestro, el Espíritu Santo. Y a través del Maestro nosotros podemos entrar a detallar, de comprender las Sagradas Escrituras. Hermanos y amigos, tú que estás escuchando en esta mañana, quiero invitarte a leer las Sagradas Escrituras pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Es así como podrás comprender las grandes verdades que se dan para este tiempo. Vamos a tener la pregunta y la respuesta, describir el método divino de estudio y la actitud que debemos tener. Mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito acá y un poquito allá. Puedes responder del verso 10, del capítulo 28 de Isaías. Hermanos y amigos, estamos en un día especial. Queremos estudiar las Sagradas Escrituras, son el alimento para el alma y lo que necesitas hacer es comprender el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué es sumamente esencial ahora que tenemos en serio el estudio de la Biblia? ¿Por qué es sumamente esencial ahora? Vamos a ver lo que dice Amós, capítulo 8, 11 y 12. El libro de Amós, el capítulo 8, el 11 y el 12. ¿Sí? Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a buscar el libro de Amós, el capítulo 8, el 11 y el 12. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. He aquí vienen días, dice Jehová. Hermano querido, ¿qué días vienen? Vienen días cuando la palabra del Señor será retirada de la tierra y no habrá alimento espiritual para los hombres. La gente, de acuerdo al profeta, irán errantes de mar en mar buscando la palabra, pero no la van a encontrar. Entonces es necesario que el día de hoy la puedas estudiar.
Es necesario que el día de hoy puedas obtener esas porciones benditas de las Sagradas Escrituras y las leas. Y que tu mente se llene de esa palabra bendita y que haya efecto en todo lo que se refiere. Entonces vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Cuál será ese hambre? Hambre de la palabra de Dios. Dice el testimonio, Primeros Escritos, página 71. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas para purificar sus almas, obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán, dice, al tiempo en que caigan las plagas, y verán que les hubiera sido necesario que los tallen y escuadrasen para la edificación. Se tiene que formar un edificio, es el templo viviente, un templo espiritual. Para formar este edificio se necesita que esas piedras que podríamos ser nosotros, ser talladas y también escuadradas. Y si no se tallan, cuando vengan las plagas, derrumbarán a ese templo porque no estarán bien edificadas. Por eso es necesario que hoy tengamos como lectura las Sagradas Escrituras y nos dejemos llevar por ella, ya que es el alimento esencial para la mente y para el alma. ¿Por qué? Dice, es sumamente esencial para ahora que tenemos en serio el estudio de la Biblia, porque va a ser quitado la palabra de la tierra. Porque va a ser quitado la palabra de la tierra. No habrá palabra de Dios y el mundo estará sufriendo, buscando como errantes de aquí para allá. De mar en mar, dice las Sagradas Escrituras. Querido hermano y amigo, tú que nos escuchas en esta mañana, estamos en un momento solemne donde el Espíritu de Dios quiere ayudarnos. No dejemos pasar el tiempo. Es momento de despertar. El Señor viene pronto. La última pregunta. ¿Qué produce en nosotros al estudiar la palabra de Dios? ¿Qué produce en estudiar en nosotros la palabra de Dios? Es interesante. San Juan 5:39. Dice el escritor, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice que os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En las Sagradas Escrituras? No, en la palabra que sale de la boca de Dios. En ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son los que dan testimonio de la palabra del Señor? En las Sagradas Escrituras. Y la que nos da vida eterna, la palabra que sale de su boca. Dice el testimonio Camino a Cristo 116. Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a mostrar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Nosotros estamos llamados a ser representantes de Cristo y hablar siempre de la bondad y la misericordia. Así como Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, así también tenemos que revelar a Cristo a un mundo que no conoce su amor tierno, compasivo. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos ha enviado a predicar este mensaje en este tiempo final, cuando las cosas están completamente deterioradas, el mundo está en ruina moral. Dios quiere que despertemos y lleguemos a una gran conclusión. Si seremos salvos o seremos perdidos. Tú tomas la decisión. Donde estés en esta mañana, hemos estudiado las Sagradas Escrituras. Donde tú te encuentres, toma una decisión. Dios quiere salvarte, pero Dios no exige. Dios no es un ser completamente autoritario, arbitrario. Dios deja que tú elijas si quieres salvarte o perderte. En esta mañana, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Bendiciones, un abrazo donde se encuentren. Vamos a tener en cuenta que este es el último tiempo en el que estamos viviendo y necesitamos comprender las grandes cosas que van a acontecer. Un abrazo a la distancia, nos encontramos en un próximo estudio hasta el día de mañana. Bendiciones.